Hola chicos, bueno, hoy en horario nocturno estoy grabando el video. Básicamente vamos a hablar de las clasificaciones de los jugos, ¿sí? Jugos básicos. Ese va a ser el tema de esta semana, que lo vamos a ver reflejado y lo vamos a ver en dos partes cuando hagamos nuestras carbonadas. Porque los jugos básicos van a ser también simples y van a ser también oscuros, ¿sí? Y dentro de la variedad de los claros vamos a tener los simples, los dobles, los de res, lo de cordero, lo de caza, lo de cerdo, lo de ave, lo de pescado. Y los oscuros también van a estar los simples, los de res, los de cordero, los de caza, los de cerdo, los dobles, eh, también de res, de cordero. Así que tenemos mucho para hablar de este tema. Y como esta semana no tenemos actividades virtuales, presenciales, vamos a expandirnos un poquito más en cuanto a estos temas. Cuando hablamos de jugos básicos, vamos a hablar de los jugos de cocción, ¿sí? Eh, de cualquier tipo de cocción, ¿sí? Eh, y este homenaje es para Néstor Jiménez, que se ríe de mis repeticiones. El ya titulado Néstor Jiménez, eh, un poquito para darle de humor. Entonces, los jugos van a ser claros y van a ser oscuros a nivel de la definición. Tienen los mismos conceptos, ¿sí? Eso quiero que quede muy claro. Y parámetros que los fondos, que fue el tema anterior. En definitiva, los jugos son fondos preparados con la misma cantidad de líquido y materia prima, ¿sí? Los jugos solo se destinan para salsas reducidas o concentradas, y por lo general no se ligan, excepto con manteca fría. Eh, ¿Cómo vamos a hacer nosotros un jugo? Ya lo hablamos en los fondos. Básicamente, vuelvo a repetirle, vamos a tener los mismos conceptos, ¿sí? Esto es para aprovechar un poquitito que estamos haciendo cazuelas, que estamos trabajando con medios líquidos, pero voy a dejar algo en claro. Eh, el jugo no va a ser extraído en este caso en la carbonada. Combino los temas porque no tienen que ver por ahí con la preparación que vamos a hacer, pero sí con los conceptos que vamos viendo en cuanto a los fondos, ¿sí? Proporción y tiempo. Eh, si hablamos de proporciones y tiempo, la materia prima en el caso de una carne pueden ser los huesos en un 50% y en la misma proporción el líquido, ¿sí? Para obtener jugos claros, eh, más o menos un 10%, eh, vamos a cocinar 2 horas, ¿sí? Para jugos de pescados entre 30 y 45 minutos, proporciones uno y uno, ¿sí? O sea, en iguales proporciones. ¿Qué diferencia vamos a tener frente a los fondos, que van a ser de concentraciones livianas? Eh, y ahí es donde viene la gran diferenciación, ¿sí? Y que obviamente van a poder terminar en otros tipos de productos, como este caso también podríamos aplicar ya previamente preparados para armar nuestra carbonada, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento de elaboración? Seguir las mismas indicaciones que para los fondos claros y oscuros,
modificando solo el líquido, ¿sí? ¿Cuándo vamos a tener un enturbiamiento de los jugos claros? Los jugos claros se enturbian por las mismas razones que los fondos claros, que ya lo vimos los temas anteriores. No es un tema eh, alejado de lo que ya venimos viendo con los fondos oscuros y claros, ¿sí? O sea, los fondos básicos. Básicamente, la diferencia entre ambos siempre va a ser una concentración liviana, ¿sí? Equivalencias de concepto. Cuando hablamos de jugos simples, también llamados jugos de primera cocción, sería un jugo primario, o sea, una cocción liviana. Si hablamos de jugos dobles, también llamados jugos de segunda cocción o jugos secundarios, son jugos primarios reforzados con más huesos, o sea, una primera cocción liviana que le volvemos a agregar huesos y volvemos a concentrarse en sabor específicamente. A eso le llamamos un jugo doble, en los cuales se reemplaza el agua por un jugo primario, ¿sí? O sea que nosotros usamos por única vez los huesos, eliminamos y después volvemos a reforzar una segunda cocción, ¿sí? Si hablamos de jugos reducidos o reducciones, se originan por la evaporación de líquidos a baja temperatura para concentrar sabores y aromas perdiendo volumen, ¿sí? Por lo general, las reducciones se originan en proporciones 1:4, o sea, una de huesos por 4 de agua, o una de huesos y 2 de agua, o 3 de hueso y 4 de aguas, una de huesos y 3 de agua, 2 de hueso y 3 de agua. Los sabores siempre, siempre van a ser completamente diferentes, ¿sí? Y en un jugo concentrado vamos a hablar de un jugo doble reducido a la mitad, ¿sí? En cuanto a evaporación estamos hablando. Si hablamos de la clasificación de los jugos claros, tenemos los jugos claros de ave, los jugos claros de ternera, los jugos de ave de caza, de caza, de cerdo y de cordero. Lo vuelvo a repetir por si nos mezclamos en la cabeza. Jugos claros de ave, jugos de ternera claros, jugos claros de caza, jugos claros de cerdo y jugos claros de cordero. La composición siempre van a ser similares a lo que veníamos hablando ya con los fondos básicos. Serían huesos de carne, mirepoix, que ya habíamos hablado de las verduras, zanahoria, apio, puerro y cebolla, ¿sí? Las cebollas van a estar tostadas, condimentos y agua. Su utilización para salsas claras, para reducciones, para proporciones 1:1, o sea, agregamos una proporción para un, en este caso vendría el ejemplo de la carbonara. Jugos claros de pescado, una mirepoix blanca, o sea cruda, sin saltear, espinacas y recortes de pescados, vino blanco, condimentos y agua.
Su utilización: salsas claras, reducciones, también proporciones 1 por 1, que es lo que expliqué anteriormente. Y estaría el jugo claro doble, que también su composición es materia prima principal, cualquiera sea, si hablamos de ave, de ternera, de caza, de cerdo o cordero, más el mirepoix de las 4 verduritas: zanahoria, apio, puerro, eh, cebollas, eh, condimentos y jugos anteriores, o sea, jugos primarios que ya han sido utilizados, ¿sí? Su utilización: reducciones, concentraciones, salsas claras, proporciones 1 por 1. Una vez filtrado, comenzaríamos también, podemos comenzar otro tipo de cocción, ¿sí? Eh, el mirepoix, vuelvo a aclararles, como para que ya les quede concreto, es las 4 verduras: apio, cebolla, puerro y zanahoria, ¿sí? Dicho esto, porque es una semana atípica para nosotros en la institución, desearles un buen descanso, desearles un buen fin de semana largo, y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. He decidido hacer solamente este tema para finalizar lo que serían fondos básicos y jugos básicos, para ya cuando volvamos entremos de lleno a otro tipo de información teórica, ¿sí? Así que con esto me despido, y nos vemos en el próximo video, y 24 y 25 a retomar la presencialidad. Buen descanso.